Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar un tema que nos va a hacer trabajar las neuronas, y es esta relación entre ciencia, realidad y conocimiento que hemos subtitulado de manera un poco provocativa: ¿queremos conocer la realidad o preferimos hacer ciencia? Para ello, nada mejor que guiarnos por esta obra magistral de Ken Wilber, Los tres ojos del conocimiento, en la que se pone luz de manera precisa y minuciosa a estas cuestiones de teoría de la ciencia que no son fáciles de entender para el profano, y en el que se nos hace ver la necesidad perentoria de alcanzar un nuevo paradigma comprensivo que englobe la ciencia, la filosofía y la religión mística, siendo, en palabras del autor, imposible hacer más que esto, pero desastroso no llegar a ello. Decía el teólogo San Buenaventura, uno de los filósofos preferidos de los místicos occidentales, que el hombre cuenta con tres medios de alcanzar conocimiento: el ojo de la carne, por medio del cual percibimos el mundo externo del espacio, el tiempo y los sentidos; el ojo de la razón, que nos permite alcanzar el conocimiento de la filosofía, de la lógica y de la mente; y el ojo de la contemplación, mediante el cual tenemos acceso a las realidades trascendentes. Cada uno de ellos correspondería al ámbito de lo que en filosofía perenne se ha denominado el reino material, el reino sutil y el reino causal, que corresponderían respectivamente al conocimiento sensorial, al conocimiento simbólico y al conocimiento espiritual. Todo lo cual coincide exactamente con la clasificación que hacía Hugo de San Víctor entre cogitatio o cognición empírica, meditatio o búsqueda de las verdades psíquicas, y contemplatio, conocimiento mediante el que el alma se unifique inmediatamente con la divinidad. El hecho de que todas estas tradiciones psicológicas, filosóficas y religiosas nos encontremos con conceptos semejantes nos hace ver que existe bastante acuerdo y homogeneidad al respecto. Autores representativos del ojo de la carne serían Kepler, Galileo y Newton. Autores representativos del ojo de la razón serían Descartes y Kant. Y como representativo del ojo de la contemplación nos valdría cualquier místico, pongamos por caso Buda. Lo importante a señalar en este punto es que cada modalidad u ojo de conocimiento es válido y útil en su propio dominio, pero cuando intenta captar ámbitos que no le corresponden, sean superiores o inferiores, incurre en una falacia o error categorial. Y esto es precisamente lo que ha venido sucediendo históricamente. A partir del año 1600, el empirismo de Newton se instauró con tal fuerza que fue desplazando a los ojos de la mente y del espíritu, llegando hasta el punto extremo de afirmar que el único objeto válido de estudio de la ciencia son los objetos observables y medibles, y que por tanto solo existe un tipo de conocimiento, el perteneciente a la ciencia natural. Dicho de otra manera, se llegó hasta el posicionamiento excesivo de equiparar ciencia con método experimental. Cierto es que el objeto de estudio de la ciencia es la experiencia, pero es este un término tan ambiguo que no nos resuelve nada. Tan experiencia es medir el peso de un objeto como lo es comprender un teorema o tener un satori, si bien son estas últimas experiencias más sutiles. A no ser que equiparemos experiencia con experiencia sensorial, en cuyo caso estaremos en el punto de partida, que es declarar que las realidades internas o bien no existen o no merecen ser objeto de estudio de la ciencia. Recordarán que cuando estudiamos las experiencias cercanas a la muerte, veíamos que la ciencia no podía dar una explicación plausible y ni siquiera coherente de tales fenómenos, a los que muchas veces descartaba como alucinaciones o simples invenciones. Vamos ahora descubriendo el error categorial que se esconde tras esta incapacidad de estudio, que es explicar la modalidad de estudio del ámbito sensorial
a fenómenos que habría que analizar desde el ámbito contemplativo. Vemos también el porqué de la urgente necesidad de desarrollar un paradigma integral y comprensivo que restituya cada modelo de conocimiento a su ámbito de estudio y nos permita un acercamiento adecuado a la compleja realidad del cosmos. El caso de la psicología podría ser paradigmático, aunque lo encontramos también en las ciencias sociales y en la antropología. Si eliminamos la psique como objeto de estudio de la psicología, ya sea en su acepción de mente o en su acepción de alma, por no ser medible ni observable, lo único que nos queda es un conductismo radical a lo Pavlov o Skinner, una psicología quizás adecuada para medir los picoteos de las palomas o las conductas de ratones en laboratorios, pero desde luego absolutamente incapaz de ayudarnos a comprender el comportamiento humano. El propio Freud se dio cuenta muy pronto que por mucho que profundizara en sus estudios sobre fisiología e histología de los tejidos nerviosos, ello jamás le llevaría a comprender la intencionalidad de la conducta humana. El siguiente punto que se trata son los criterios de recogida y de validación-refutación de datos, ya que según Wilber, tanto el ojo de la carne como el de la mente y el del espíritu nos ofrecen aprehensiones directas y reales que se manifiestan en nuestra consciencia, es decir, unidades de experiencia. Y aunque la metodología de la recogida de estos datos sea diferente en cada ámbito, los principios abstractos de recogida y verificación son esencialmente los mismos, a saber, prescripción instrumental, que tiene siempre la forma, si quieres saber esto, has de hacer esto otro, aprehensión intuitiva, que es la percepción cognitiva, la experiencia directa e inmediata de los datos, y cotejo de los resultados obtenidos con otras personas que hayan pasado por el mismo proceso de los estadios preceptivo y perceptivo mencionados anteriormente. Así, por poner un ejemplo de cada uno de los tres ámbitos, en el caso de las matemáticas, ámbito de la mente, se podrá contrastar la verdad o falsedad de un teorema contrastando con otras personas que hayan sido entrenadas en los criterios de validación de esta ciencia, no siendo posible hacerlo con profanos ajenos a ella. En el ámbito de la intuición, una visión o la comprensión súbita de una verdad espiritual podrá contrastarse ante una comunidad, sangha, que haya seguido los mismos pasos y entrenamiento, o bien con un maestro, preferiblemente dentro de un linaje, capacitado para validar o refutar estas experiencias. Del mismo modo que en el ámbito de lo sensible, Galileo hubiera podido contrastar sus datos con quienes hubieran accedido a mirar por el telescopio, pero tal cosa no hubiera sido posible con quienes se hubieran negado a ello. Paramahansa Yogananda hablaba del Kriya Yoga como una ciencia, y cabría preguntarse, a la luz de estas disquisiciones, si el yoga y la meditación podrían considerarse ciencia. Según Ken Wilber, la respuesta debería ser afirmativa en tanto que cumplen los tres criterios citados de entrenamiento sistemático para la obtención de datos experienciales, recogida de dichos datos y criterios de verificación-refutación por parte de una comunidad entrenada al efecto. Se dedica una parte importante del libro a analizar otra gran falacia que afecta a la ciencia, especialmente cuando entra en juego la variable evolutiva, la falacia pre-trans, que, aunque se manifiesta en muchas áreas del conocimiento y de maneras muy diversas, esencialmente tiene la forma general de confundir dimensiones prepersonales de la existencia con dimensiones transpersonales. Esta falacia pretrans toma esencialmente dos formas.
la reducción de lo transpersonal a la esfera de lo prepersonal, a la que llamaremos falacia transpersonal 1, y la exaltación de lo prepersonal a la categoría de lo transpersonal, a la que llamaremos falacia transpersonal 2. A partir de ahí, se generan inmediatamente dos visiones opuestas del mundo, y aunque ambas reconocen la existencia del reino personal, la visión del mundo 1, basada en la FTP1, considera que la evolución se origina en el ámbito prepersonal de la naturaleza y a partir de ahí evoluciona hasta la racionalidad humana, no reconociendo meta más elevada de la evolución ni considerando la existencia de niveles superiores de desarrollo. La visión del mundo 2, basada en la FTP2, por el contrario, considera que la evolución se origina en el reino del espíritu y de ahí va descendiendo hasta llegar al punto inferior de un ego alienado y pecador. Lo que nos interesa aquí señalar es que ambas visiones son en parte ciertas y en parte falsas, y por ello es muy difícil determinar su validez relativa. Ambas aciertan cuando se ocupan de la parte del desarrollo que no han encumbrado ni degradado, pero las dos se equivocan cuando atienden a la mitad que han interpretado mal. Lo veremos con algunos ejemplos que serán clarificadores. En el campo de la psicología, Freud sería un claro ejemplo de la falacia transpersonal 1, aunque no el único, pues reconocía acertadamente la existencia de un ello prepersonal y del ego personal, pero reducía lo espiritual al ámbito de lo prepersonal, interpretando cualquier experiencia transpersonal como si se tratara de un impulso procedente del ello. La superación de la dualidad sujeto-objeto del samadhi, como si fuera una regresión al narcisismo preobjeto-sujeto, o confundiendo la unión transpersonal con la fusión prepersonal. En el polo opuesto, Jung constituye el efecto más claro de visión del mundo 2 basada en la FTP2, ya que, si bien reconoce e interpreta correctamente la visión transpersonal de la existencia, la suele confundir con las estructuras prepersonales. Este tipo de visiones del mundo tienden a considerar el ego mental como el punto de mayor alienación del espíritu, tendiendo a ignorar el reino de lo prepersonal inconsciente que queda relegado a una especie de paraíso psicológico infantil. De cara a la terapia, esto tiene la consecuencia de que muchos terapeutas suelen empujar a sus pacientes neuróticos a abandonar su ego, que es precisamente la estructura que necesitan fortalecer, puesto que arrastran carencias prepersonales, como fijaciones, disociaciones, traumas u obsesiones. El resultado es que al saltar la fase de formación del ego, acaban cayendo en ámbitos aún más prepersonales y narcisistas. En las ciencias sociales encontramos asimismo este tipo de equívocos, siendo probablemente el mito del buen salvaje de Rousseau o el propio movimiento Nueva Era las manifestaciones más claras de visiones del mundo basadas en una falacia transpersonal 2, que tienden a confundir la ignorancia prepersonal y la inmersión en la naturaleza con un paraíso transpersonal sobre la Tierra, mientras que en el otro extremo y de manera especular, la antropología ortodoxa y el darwinismo evolucionista serían visiones del mundo basadas en una falacia transpersonal 1, que si bien consideran acertadamente que la evolución es un movimiento desde lo inferior a lo superior, desde la materia a la vida a la mente, rechazan sin embargo el papel que desempeña el espíritu en el proceso evolutivo, a la vez que niegan la existencia de cualquier estadio evolutivo superior. Las ramificaciones de la falacia pretrans son, como vemos, numerosas
y tiene, entre otros peligros, que no nos permite distinguir adecuadamente entre nuevas religiones, escuelas iniciáticas y grupos de crecimiento que impulsan a los individuos a crecer de manera sana, más allá de los dominios del ego racional, hacia niveles de consciencia transpersonales, psíquicos e incluso causales y no duales, de otros movimientos destructivos, sectas, clanes, que partiendo también del dominio de lo racional, pueden hacer involucionar a los individuos hacia niveles de conformismo preegoico, pertenencia mítica e incluso hasta el estadio mágico, que pueden volver a los individuos literalmente paranoicos. Se dedican también unas líneas importantes a discutir el significado del término arquetipo, sobre el que existe cierta confusión, diferenciando el uso que del mismo hace Jung del que hace la escuela platónica. Para el primero son estructuras perceptivas, emocionales y de conducta heredadas de nuestro pasado evolutivo, mientras que para Platón, por el contrario, los arquetipos vienen del mundo del espíritu, son ideas absolutas y generadoras, y toman parte activa en la creación del mundo manifestado y sensible. Vemos, de nuevo, cómo un mismo término puede provenir de visiones del mundo completamente opuestas y cómo su uso indiscriminado puede dar una vez más lugar a confusiones o errores categoriales. Dedica el libro un capítulo entero a la creación artística, en tanto que entiende el autor que el arte, al igual que la ciencia, es básicamente una forma de aprehender la realidad. Se nos hace ver cómo el arte moderno está haciendo un esfuerzo por liberarse del ojo de la carne. Los artistas ya no buscan la perfección de la copia, del mundo sensorial, sino que comienzan a representar el mundo conceptual, simbólico y abstracto propio del reino del ojo de la mente. Considera Wilber que artistas como Mondrian, Malevich, Klee, Brancusi o Kandinsky han hecho grandes avances en liberar a la mente del reino de la materia, y aunque algunos han vislumbrado el reino del espíritu, Kandinsky consideraba que el artista debía cultivar su alma para poder intuir directamente la dimensión espiritual. Tales intuiciones no han conseguido todavía estabilizarse, quizá porque no se han empleado las herramientas de contemplación que proporcionan las disciplinas auténticamente meditativas. La inmersión definitiva en el reino espiritual ya se vislumbra en el horizonte del arte y quedará para una nueva ola de artistas que está por llegar. Para finalizar, y como suele ser habitual en la obra de Ken Wilber, se lanza la mirada hacia adelante, hacia los estados más elevados de la consciencia, quizá para contrarrestar el reduccionismo panteísta moderno. Para Wilber, el ego racional no es un punto de llegada, sino un punto de partida, y el final, lo absoluto, Brahman, o el uno sin segundo de los Upanishads, es también lo único que existe en este mismo instante, dándose la paradoja de que ya tenemos la naturaleza de Buda y además lo sabemos. Muchísimas gracias por vuestra valiosísima atención. Hoy hemos tratado temas un poco más técnicos que de costumbre, pero entendemos que era necesario tratar de clarificarlos antes de proseguir adelante. Si quieres colaborar con un like, una suscripción o un comentario, te estaremos eternamente agradecidos. En cualquier caso, hasta la próxima.